Maldita sea, niño tonto, ya deja de comer, ¿eh? No es tonto, aunque no pueda hablar. Es un chico muy inteligente. Maldito loco, vete al infierno. ¡Pah! Nos iremos juntos. Quieres matarnos a todos, pero yo no soy tan tonto. Escúchame bien, te di el dinero. Ahora dame las drogas. ¿Qué haces? Está siendo amable. Te regaló algunos de sus bocadillos. ¿Le agradas? A mí nunca me da nada. Más te vale que no sea un juego. ¡Vamos! ¿Qué es eso? Papá, sabrán dónde estamos. Tranquilo. Mira a tu hermano. Está muy feliz. Shinri, tú y tu equipo investiguen. Sí. Papá, es peligroso, vámonos. Sí. Es la policía. ¡Vamos! ¡Kung Kang! ¡Somos la Policía Armada de China! Voy, ¡No chico. ordeno que bajes Escóndete. las armas y te entregues ahora! ¡Chumi! ¡Ayuda a los heridos! ¡Los demás cúbranlo! ¡Rápido! ¡Resiste! ¡Tranquilo! ¡Rodéenlos y ataquen el costado! ¡Ir al frente con Machenk! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! ¡Compa! ¡Vámonos! ¡Y ustedes, mátenlos ahora mismo! ¡Vamos! ¡Oye, no te muevas! ¡No ahí! ¡No te muevas! ¡Hay que seguirlos! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Culpa! ¡Ven aquí! Entraron a la cabaña. Debemos rodearlos. ¡Rápido!
Los objetivos entraron. pero desaparecieron. ¿Quién entra primero? Los dos. Despejado. S4. Listos para atacar. Hay un túnel. Adelante. Esperen. En la entrada hay un cable. Escuchen, no se muevan. Es un vinculador. Si se desequilibra, explotará. Encontramos el detonante. Evacúen a una distancia segura. ¡Vamos! ¡Arriba! Luyang, tu equipo. Es muy tarde. El equipo no me protegerá de esta explosión. Ten cuidado. En ese árbol. Ataremos una cuerda. Macheng. La bomba está desactivada. Debemos buscar a Kun Kang. Señor, desactivamos el detonador de la entrada. Yo iré tras Kun Kang. ¡Camina! Tienes que irte con mi hermano. Solo déjenme aquí. ¡Lárguense! No lo haré. Iremos juntos. ¡Vamos a salir juntos de aquí! ¡Ya basta! ¡Debes venir! ¡Confía en mí! Iré detrás de ustedes.
¡Somos la policía de China! ¡Les ordeno que bajen sus armas y se rindan ahora! ¡Cúbrete! ¡Tiene una bomba! Escuadrón EOD. Un año después. C4. Su nombre completo es composición C4. Es un explosivo unido por polímero, es decir, una clase de explosivo plástico. Tiene estabilidad y una gran energía. Es un material tan maleable que se le puede dar varias formas. Son los explosivos más utilizados por terroristas alrededor de todo el mundo. Además, el C4 se utiliza con dispositivos detonantes y es muy dañino. Las bombas de vinculación son explosivos que detonan con la ayuda de tecnología y es complicado desactivarlas. Cuando debemos hacerlo, las operamos al mismo tiempo para impedir la detonación. Pero, si no podemos hacerlo en ambos lados al mismo tiempo, tenemos dos resultados. El primero es perder a tu compañero. Y el segundo, tu compañero te pierde a ti. Atención, si miran a su lado izquierdo, podrán ver que cuando pasemos esta colina, llegaremos a la frontera de nuestro país. Para prevenir una segunda explosión del gasoducto, se solicita a los civiles que evacúen. La policía está controlando la situación. Evacúen de manera ordenada. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, señor. Adelante. El proceso en el que realiza sus tareas, al tener tanta experiencia en el tema, ¿tiene alguna lección que pueda compartirnos? ¡Señor! Señor Lu, el general quiere verlo ahora. Iré de inmediato. Respecto a su pregunta, le respondo cuando lo vuelva a ver. Señor. Pasa. Señor, a sus órdenes. Lu Yang. Él es el subdirector Chin de la Oficina de Seguridad Pública en Nanming. Lu Yang, hace 5 horas se produjo una explosión en un gasoducto en Nanming. Este gasoducto importa gas natural del sudeste asiático al país y es la principal infraestructura extranjera. Debido al gran impacto que está teniendo este atentado, los superiores decidieron que la seguridad pública y la policía trabajen para atender la emergencia. Usted fue
asignado para ser el responsable de eliminar los explosivos. ¿Cuándo debo irme? En este momento, el director Yu está en camino para recogerlo. Claro. Director, la búsqueda y eliminación de explosivos se completará a la perfección. ¿Por qué deben transferir a Lu Yang? Porque Lu Yang es el principal experto en explosivos del equipo. Ahora le voy a demostrar que no necesitamos a nadie más. Señor. Compañero Lu Yang, bienvenido. Soy el director Yu Chen. Es un placer, director. Él es el líder del escuadrón EOD Li Luo. Preséntese. Teniente Lu, es un placer. Lu Yang. Compañero, será responsable de la búsqueda y eliminación de explosivos. Li Luo. Señor. Lleve a Lu Yang a la base y explícale los detalles de la misión cuando estén en camino. Sí, señor. Y Lu Yang, si descubres algo, infórmame en el momento. Claro. ¿Hubo alguna víctima en la explosión? Ninguna. La detonación fue remota, a casi 10 kilómetros de la frontera. Casi no hay gente ahí. Los daños graves fueron en los alrededores. Entonces, ¿qué medidas tomaron? La compañía de gas cortó la válvula y cerró todas las conexiones de cable de red existentes. También suspendió el transporte de gas natural de los gasoductos de la zona. No reanudarán el suministro hasta que resolvamos la crisis. ¿Cómo sabemos que fue un dispositivo creado? ¿La persona que lo colocó tiene alguna petición? Lo hizo algún loco que solo quiere atacar a la sociedad. Los que odian a la sociedad eligen lugares que están muy poblados, provocando muchas muertes. No explotaría un gasoducto si tuviera un propósito como ese. Tu razonamiento es ilógico. Recolectamos y categorizamos las muestras relevantes de la escena y las enviamos al cuartel. Este es el centro de mando de nuestro cuartel temporal. Esta es la sala de evidencias. Las muestras recolectadas están aquí. Lo que se muestra en pantalla es la información que reunimos. ¿Tenemos los resultados de las pruebas? Sí, señor. Es C4. ¿Tenemos el reporte? Sí. Ella es... la experta en inteligencia, Xiao Liang. Gracias. ¿Se conocen? Teniente Lu, es el director. Director, habla Lu Yang. El resultado de las pruebas está listo. S4. Es difícil obtener este explosivo. Deberíamos actualizar el nivel de riesgo. Y espero que el equipo de asalto pueda apoyarnos. No te preocupes. El equipo de asalto está en camino. Revisen la evidencia detenidamente. Puede haber nuevos descubrimientos. Sí, señor. Mira esto. El líder del equipo de asalto se reporta.
Soy el líder del escuadrón Liluo. ¿Lu Yang? Lucharemos juntos de nuevo, Ma Cheng. Esta explosión tuvo un gran impacto. El director envió al equipo de asalto para ayudarlos. Ya revisé todas las muestras. No hay descubrimientos. Notifiquen al director que aumente el nivel de riesgo. ¿Por qué? Quien colocó la bomba fue Kun Kang. Lamento lo que sucedió hace un año. No tienes que hacerlo. Xiuming cumplió con su deber. Xiuming, ¿tienes una misión? Recibimos la orden de arrestar a Kun Kang. No olvides lo de mañana. No lo olvidará. Mañana se tomarán las fotos de la boda. Xiaoliang, ya lo dijiste 20 veces, todos lo saben. Tranquila, volverá a tiempo, pero si él lo olvida, yo mismo lo llevaré, no te preocupes. Oye, estás exagerando. Vamos. Sube, rápido. Nos vemos mañana. Entendido, señor. Se detectó una nueva explosión y se sospecha que fue Kun Kang. El director quiere que vayas de inmediato. Disculpe, elija lo que guste. Quiero carbón. No vendo carbón. ¿Necesitas alcohol? También es flamable. Necesito algo más fuerte que eso. Le di mucho la última vez, ¿no le bastó? Si yo lo necesito, tú ganas más dinero. Despejado. Despejado.
Eres un idiota, ¿qué te pasa? Tranquilo, hijo, está bien. Ve a jugar. Mi hijo no es un tonto. Es más listo que tú. Es sencillo. Teniente Lu, puede retirar al robot. Yo me encargaré del resto. Revísalo de nuevo. Algo que parece tan sencillo puede ser un disfraz obvio. No deberías molestarte. Claro que era algo muy evidente. Lo obvio que te mencioné es que la fibra también podía estar disfrazada. ¡Lu Yang! ¿Tú sabías que no era una bomba? El detector no captó la señal de algún explosivo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Cuando vives tus propias experiencias, se te quedan grabadas. Si una persona en EOD se siente confiado, el resultado no será bueno. En el mundo del personal de EOD, solo hay una oportunidad. Hola, ¿quién es? Habla con Kang. Quiero hablar con Lu Yang. Es Kun Kang. Hola, soy Lu Yang. Querido amigo, por fin puedo escucharte de nuevo. Tú explotaste el gasoducto, ¿verdad? ¿Qué te pareció? ¿Lo disfrutaste? Ve directo al punto. Uno de mis hijos murió hace un año. ¿Cómo lo pagarás? Tendrás que venir por mí. Tu vida no vale lo mismo. Lo que quiero es que mueran más personas. Kukang, esta vez te arrestaré yo mismo. Yo voy a ganar este juego. La policía de China ya está detrás de ti. ¿De acuerdo? Entonces arréstenme. Quieren defender a su país, ¿verdad? Muy bien. Escucha. Si no contestas el teléfono, te estarás arriesgando. Y recuerda, solo tienes 24 horas. El juego comienza ahora. Disculpe, ¿me puede dar un poco de esto? Se ve delicioso. ¿Qué sucede? ¡Nos asesinaron! ¡Están muertos! ¡No puede ser! Hijo. Escucha, tengo que salir a hacer algo. Irás con ellos. Recuerda, ellos van a llevarte a pasear.
Buen chico. En la noche, papá te dará algo delicioso. Sube al auto. ¿Cómo va todo? Director. ¿Qué hace aquí? Kun Kang está involucrado en esto. Debía venir. ¿Seguro que es Kun Kang? Sí, señor. Hablé con él. Dejó un teléfono y dijo que tenemos que comunicarnos. ¿Eso qué significa? Desconocemos sus intenciones. Liu Yang. Kun Kang debió instalar algo en él. Tengo que revisarlo. ¿Kun Kang nos provocó con una bomba falsa? Ese no es su estilo. ¿Qué clase de estilo podría tener? Creo que está jugando con nosotros. Li Luo. ¿Sí? Es bueno verte a salvo. Debes acumular experiencia que te beneficie en el futuro. Señor. No me importa qué intenciones tenga. Creo que debemos arrestarlo. Lo haremos por Xiuming. Es cierto. Nos enfrentamos a nuestro antiguo rival. Liu Yang, ¿tienes alguna inquietud o solicitud? Director, no tengo problema. Bien. Xiaoliang. Director, conozco su preocupación, pero le aseguro que sin importar el rival, no me distraeré. Claro. Siga trabajando. Sí. Está sincronizado con el GPS y la base. Cuando contesta, se fija la ubicación. Es de Kun Kang. Xiaoliang. ¿Sí? Analiza la imagen y amplíala. Es una imagen de la represa de Nanmin. La ubicación es en la orilla norte. Director, tenemos problemas. Mire, si Kun Kang pone una bomba en este lugar, las consecuencias serán desastrosas. Pero si la represa es tan gruesa, ¿cuánto explosivo vamos a necesitar? Aunque sea una pequeña cantidad, la presión del agua dentro de la presa la va a romper y la destruirá. Así es. Debemos hacer algo rápido. Xiaoliang, revisa. ¿Qué hay después de la represa? Hay 3 pueblos con gran población a 50 kilómetros. Ma Cheng, solicita al gobierno local y a la seguridad pública que organicen la evacuación de los pueblos de inmediato. ¡Sí! Ustedes 3. Quiero que vayan a la presa. Recuerden, tengan cuidado. En este momento, no pueden fallar. ¡Sí, señor! Aquí es donde aparece el escaneo. ¿Hay algún plano de la estructura? Sí, ya lo tengo. Liu Yang, ¿descubriste algo?
Los trajes de buceo. ¡Sí! Sospecho que la bomba está en el agua. ¿Bajo el agua? Sí. Todo el equipo está conectado. Ya pueden entrar. ¿Quién entrará primero? ¿Quién entra primero? ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Vamos. No lo olviden. Revisen el intercomunicador. Con protección IP68. La presión es de 1%. Es decir, el explosivo solo fluctúa en un rango de 10 centímetros. Solo podemos desactivarlo a la misma profundidad. ¿Y cómo lo haremos si no podemos sacarlo? Ve arriba y te diré qué hacer. La presa tiene una altura de 49 metros, mide 7 metros de ancho arriba y 60 metros abajo. Hay 1 kilo de C4 por cada 2,5 metros en la pared. El detonante está en el fondo, a 10 metros de la superficie. Cuando explote, hará un hoyo en la presa. Primero cortaremos el cable entre el detonante y las bombas. Luego, usaré la cuerda para mover el C4 junto con el detonante desde la pared hasta el centro del agua para dejarlo caer y que explote. Liluo, toma un trozo de cartón de espuma y cuerdas de la caja del equipo. Muy bien. Mientras la bomba esté alejada, la onda expansiva no detonará las otras bombas y tampoco dañará la presa. Cuando suba, disparen al cartón para romperlo y dejar que la bomba se hunda y detone. Espera, la resistencia del agua a la cuerda hará que se incline. Si no la controlas, estarás en peligro. Lilu y yo nadaremos juntos para mantener la cuerda recta. Si nos movemos lento, la inclinación de la cuerda no será problema. Muy bien. Son 48 yuanes. ¡Diríjanse hacia allá! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¡Esto no es un simulacro! ¡Rápido! ¡Suban al camión! ¿Están listos? Estamos en posición. Escucha mi señal. Prepárate para nadar. 3, 2, 1. Naden. Liluo, despacio.
Llegarán según lo planeado. Mejor prepárense. 3, 2, 1, alto. Evacúen. Luyang, ten cuidado. Luyang, yo iré tras Kung Kang. ¡Cúbrete! ¡Shuming! ¡Luyang! 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 ¡Rápido! ¡Rápido, quiten eso! Luyang, ayúdenme. Luyang, ¿estás bien? Estoy bien. Lamento haberlos preocupado. No hagas eso. No pidas perdón. Cumpliste con tu deber. Número desconocido. Si la presa explotaba, ¿sabes cuántos podrían morir? Eres un monstruo. ¿Un monstruo? Todos los humanos son malos. Kukang, ¿qué es lo que quieres obtener? ¿No estamos jugando un juego? Pasaste el primer nivel y ahora viene el segundo nivel. ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Por favor, deténganse! ¡Esperen, por favor! ¡Hola! Hola, ¿ustedes podrían llevarnos? No podemos volver a casa. ¿A dónde van? No vamos lejos, señor. Solo queremos bajar. Así es. Suban. Gracias. Muchas gracias. Señor. Misión completa. Crisis resuelta. Buen trabajo. Dime, ¿estás herido? No, señor. Puedo seguir trabajando. Pasen. Director, lo que más me preocupa es saber dónde pondrá la próxima bomba. Descubrí algo antes de llegar a la presa. Debo tener el resultado. Miren aquí. Aquí, aquí y aquí. La fotografía que envió Kung Kang es diferente a la que está en la base de datos. Significa que la foto que envió la tomó él mismo en lugar de descargarla. ¿La tomó él? ¿Cómo pudo tomar esa fotografía? ¿Puede volar? Lo hizo con un dron. 11 drones aterrizaron en la ciudad. Encontramos 8, pero faltan 3. Creo que uno de ellos es de Kung Kang. Si pudo usar un dron para tomar fotos, podría usarlo para colocar bombas. Es decir que podría haber alguna en cualquier lugar. Un mensaje de Kung Kang. Xiaoliang, rastréalo.
¿Cómo logró capturar a un grupo de rehenes? Nadie lo vio ni llamó a la policía. Parece un puente donde pasan autos. Debe ser el puente nuevo. La única sala de partos de ese tamaño está en el hospital de Nanming. Xiaoliang, compruébalo. Sí, tiene razón. El hospital de Nanming. No puedo creer que esté amenazando al hospital. Los de comunicación dicen que acaba de despegar un dron. Es uno de los 3 sospechosos. Tengo el código para identificarlo. Puedo rastrearlo. Es Kun Kang. ¿Disfrutas el juego? ¿Qué sucede? ¿Necesitas una pista? El nuevo puente de Nanjing y el hospital de la ciudad. 5 personas contra 500. ¿A quién salvarás? Muéstrame que no eres un monstruo. De pie. Compañeros, debemos salvar a todas las personas. Hablaré con el Departamento de Seguridad. Enviaremos a nuestro personal para ayudarlos a rescatar a los rehenes. Luyang, ahora eres responsable de las personas del hospital. Recuerda, mantente en contacto. Liluo, Machen, vayan al nuevo puente a salvar a los rehenes. Háganlo rápido. Sí, sí. ¡Todos juntos! Tengan cuidado. Por lo que sé de Kun Kang, estas bombas son peligrosas. Esta vez debo arrestarlo yo mismo. Luyang, ten cuidado. Xiaoliang, ¿puedes controlar el dron de Kun Kang en el momento en el que despegue? Claro. Necesito que me ayudes. Ya despegó el dron de Kun Kang. Está sobre nosotros. Transmite una señal de interferencia en las bandas de comunicación. Hospital Popular de Nanming, clínica ambulatoria. ¡Shinrui! ¡Señor! ¡Prepare el equipo EO! ¡Sí! Los demás, ayuden a evacuar a toda la gente. ¡Sí, señor! Configuré un enlace de datos en el dron. Xiaoliang, no lo provoques. Veamos qué hará aquí abajo. Entendido. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por! ¡Este lado, por favor! ¡Salgamos, salgamos! ¡Se los suplico! ¡Ayuda! ¡Estoy en el mar! ¡Señor! ¡Ayúdennos! ¡Sáquenos de aquí! ¿Qué está pasando? La bomba está cerca de la sala de partos, pero hay una mujer dando a luz y 3 miembros del personal médico. Evacúen la zona segura. ¡Sí! ¡Aquí está la bomba! ¡Vengan a llevarnos! ¡Dense prisa! ¡No nada malo, por favor! ¡Por la bomba, señor! ¡Por favor! ¡Tienen que soltarnos de aquí! ¡Queremos ayuda! ¡No pueden dejarnos! ¡Silencio! Tranquilos, vinimos a salvarlos, pero tienen que confiar. Deben estar calmados, Sí, no se señor, muevan. claro que lo haremos, señor. Quédense quietos. Tenga cuidado, por favor.
Atención. Esta bomba podría destruir el hospital. Aceleren la evacuación. No estés nerviosa, tranquila, ¿sí? Es un dispositivo de presión. Doctor. Oficial, ¿qué es lo que está pasando? La señora está muy nerviosa y nosotros también. Está dando a luz. Si esto continúa, la madre y el bebé estarán en riesgo. Es un dispositivo de presión. Si los reemplazamos, podremos hacerlo. Desactivaremos la bomba. Sin embargo, no puedo asegurar que todos nos salvaremos. ¡Escuadrón EOD! ¡Sí, señor! ¡Equipo de asalto al frente! El Escuadrón EOD debe cumplir su misión. Nuestro mayor enemigo es Kung Kang. Ante semejante rival, usted es más importante que nosotros. ¡Equipo de asalto, adelante! A partir de ahora, seguirán las órdenes de Li Luo hasta desactivar la bomba. ¡Señor! Soy el teniente Lu Yang, policía. Trabajo en conjunto con EOD. No necesito utilizar mi equipo para desactivar esta bomba. Señora, tranquila. Usted no me mentiría, ¿cierto? Quiero que me escuchen. La bomba es un dispositivo de presión, así que esto explotará si llega a haber un cambio. Ahora, los vamos a reemplazar. A las 4, a las 8 y a las 12 en punto. Ahora háganlo. Dahua, Jingwen y Ming, adelante. Suban. Escuchen con atención. Tú y tú bajarán primero. Háganlo lento, ¿entendieron? Vamos. Despacio, tranquilo. Eso es. Las 2 y las 9 en punto. Davao, prepárate. Suban. Bien. Gracias, de verdad. ¡Retírense! ¡Rápido! ¡Corran! ¿Hola? Luyang, ¿cómo va todo por allá? La bomba S4. Cuenta regresiva de 5 minutos. Es un dispositivo de tiempo. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? La bomba también es C4, de fabricación propia, con un dispositivo de presión. ¿Hay algún teléfono en el detonante? Sí, y está en una llamada. Escúchame. La bomba a la que nos enfrentamos es un detonador doble, una contraconexión. Está conectada al teléfono. Cuando cortes el cable, todo explotará. Eso quiere decir que, sin importar la que desactivemos, la otra explotará. Hagámoslo a la vez. Si nos retrasamos, explotará. Luyang, Machenki y sus hombres reemplazaron a los rehenes. Si no hay otra opción, corta el cable de tu lado. Luyang, no te preocupes. Cuando nos pusimos el uniforme, tomamos una decisión. ¿Olvidaste el entrenamiento de nuestras tropas? Debemos desactivarlas. Ahora comenzaré un ritmo como nos enseñaron. Síganme para cortar el cable. Nitrógeno líquido. La presión del resorte se congelará y les dará tiempo para huir. ¿Nitrógeno? Muy bien. ¿Quieres ese? De acuerdo. Luyang,
Voy a congelar el resorte con el nitrógeno para desactivar el dispositivo. Calculamos 10 segundos para la retirada, pero no hay tiempo para medidas de protección. Bien. Comenzaré con el ritmo cuando lo congeles. Muy bien. Maching, hazlo. Sí, eso es. Estamos a punto de terminar. Comienza la cuenta regresiva. ¿Ya? 1, 2. 1003. 1002. 1000. Corta. ¡Liluo! ¡Liluo! ¿Qué sucedió? ¡Responde! Toma, ahora ponlo en tu bolsa. Eso es, muy bien. ¡Liluo! 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 ¡Levántate! ¡Liluo! 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 ¿Qué está pasando? ¡Responde, Liluo! ¡Liluo! Señor. Habla, Liluo. La bomba fue desactivada con éxito. Sin víctimas. Lo decodifiqué. Tengo la ubicación del dron. Aterrizó en la antigua fábrica de azúcar. La fábrica de azúcar. Entonces Kunkan está ahí. Abre el mapa y marca las rutas del vuelo del dron y la ubicación de los explosivos. Superpolo con el diagrama de las tuberías de gas. Ya sé qué es lo que quiere Kunkan. Quiere exportar drogas. Notamos el peligro de la explosión del gasoducto, pero ignoramos su ubicación. Claro. Hay oleoductos abandonados cerca de los gasoductos. Quiero decir que los usará para transportar drogas. Pretende vengarse de ti mientras destruye nuestras fuerzas. Mira eso. Está a solo 500 metros de la fábrica y a 10 kilómetros de la frontera. Atención. Encontramos el escondite de Kunkan. Prepárense. Vamos a arrestarlo. Lu Yang. Iré con ustedes. Estamos cerca de atraparlo. Esta misión es peligrosa. Yo fui quien interceptó el dron de Kunkan. Ahora es cuando más me necesitan. ¡Dense prisa! Debemos terminar hoy. Ten cuidado con eso.
Jefe, todo está listo. ¡Lleven eso al auto! ¡Rápido! Hijo, recuerda, pon todo dentro del auto y luego ve a buscarme. Escucha, no comas nada de lo que te compré hasta que yo te lo diga. Ya tengo que irme. No podemos esperar más. Director Yu, soy Lu Yang. Kung Kang salió de la fábrica. Se dirige a los oleoductos. Solicito que 2 grupos ataquen al mismo tiempo. Por favor, acepte. Aprobado, soldado. No podemos permitir que escape de nuevo. Sí, señor. Liluo, Macheng. Sí. Se quedarán en la fábrica. Xiaolian y yo lo arrestaremos. ¡Soldados! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sí! Jefe, ¿esto podrá llevar la carga? No tienes idea del poder que tiene un dispositivo que detona instantáneamente. Mira, 5 kilos podría transportarlos en 2 segundos. Mira, enciéndelo. Sin problemas. Lo tengo. De acuerdo. Atención, escuadrón. A mi señal, prepárense para atacar. Pueden utilizar sus armas. Si se resisten, mátenlos de inmediato. ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Policía Armada de China! ¡Policía, no se muevan! ¡Quieto!
Segundo piso despejado. Espera. Llamada de Kung Ao. Hijo, ¿por qué no vienes aún? Date prisa. ¡Encontramos a un sospechoso! ¡Suelta eso! Hijo, ya puedes comer los deliciosos bocadillos que te compré. ¡Machín! ¡Hay una bomba! ¡Corre! ¡Todos evacúen! ¡Rápido! ¡Corran! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! Nos veremos en la próxima vida. Este es el lugar. El objetivo no aparece. Kung Kang. ¡Policía Armada de China! ¡Baja tus armas y entrégate! ¡Mátenlos a todos! ¡Wow! ¡Vayan a pelear! ¡Alto! ¡Enfrente! ¡Alto! Tenemos que arrestarlo. Ve por él. Te voy a ayudar. Xiaoliang. No salvé a Xiumin. No quería ponerlo en riesgo. Aquí no está su prometida. Está la soldado. Dame el cuchillo. Es alemana. Es una mina PPM-2. Compruébalo con cuidado. Debe haber un pequeño agujero. Cuando insertes el perno en el orificio, se desactivará. Ya lo veo. Dame el perno. Gracias. No nos damos por vencidos con ningún miembro.
Vamos. Kun Khan es experto en bombas. Nos trajo a propósito. No puede ser tan simple. Según la información, parece que plantó minas caseras menos potentes. Contienen grandes cantidades de nitrato de amonio. Lu Yang, ¿has escuchado el dicho, cosechas lo que siembras? Sí, señora. Es hora de terminar este juego. Déjamelo a mí. Monitorea el dron. Protégete. Iré tras él. Ten cuidado. Kun Khan, ¿a dónde crees que vas? No escaparás. Ven. Hazlo. Mátame. Kun Khan, no seas obstinado. No es tarde para rendirte. Tengo la vida de miles de personas en mi poder. Si decides matarme, dejaré que todos mueran conmigo. Kun Khan, no le hagas daño a los inocentes. Demuestra que no eres un monstruo. Ya te dije que todos los humanos nacen siendo monstruos. Este es el último nivel. ¡Arréstame! O salva a la gente. Veamos a cuántos podrá salvar el héroe de China. Hasta pronto. Kun Khan. ¿Me rogarás? Perdiste de nuevo. Esta vez gané. No dejaré que lastimes a personas inocentes. Supongo que olvidaste lo que te dije. ¿Perdón? Somos la policía armada. Nunca vamos a perder.
Señor, soldado Ma Cheng. Soldado Li Luo. Todos los traficantes fueron detenidos sin contratiempo. Están en completa custodia. Señor, soldado Xiao Liang. Señora, soldado Lu Yang, misión cumplida. Como parte del escuadrón, lo más importante es concentrarnos cuando estamos en una misión. En el mundo del personal de EOD, solo hay una oportunidad. ¿Comprendieron? ¡Sí, señor! ¡Repítanlo! En el mundo del personal de EOD solo hay una oportunidad. Es todo por hoy. Descansen. Señor. Sí. Señor Lu, no respondió la pregunta que le hice el otro día. Ah, claro que me acuerdo de ti. Lo que quise decir ese día es que enfrentaremos a la muerte. Solo así